Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a este su querido programa El Expiatorio. Como cada semana me encuentro con mi amiga y colega Dolores Delgado, analista, política y periodista. Querida Dolores, ¿cómo te encuentras? Hola Ricardo, muy contenta, un poco preocupada que no traigo mis audífonos. Una disculpa con la audiencia, pero espero que el sonido esté funcionando. Les hemos estado leyendo en los comentarios y nos hacen seguido esa observación. Entonces, bueno, espero que el contenido del día de hoy se pueda escuchar bien y cualquier cosa, pues sigan opciones ahí en la sección de comentarios y de notas. Bueno, te escucho perfectamente, esperemos que la audiencia Ah, también nos esté buenísimo. escuchando, porque yo tampoco traigo audífonos, aunque estoy en mi casa no los encuentro, Te pero tenemos solidarizaste. el Muchas tiempo gracias. contado de todas maneras y hay que darle con este tema que es tan potente, querida Dolores, la aprobación de las nuevas normas fiscales que refieren al SAT y este presunto escándalo de espionaje en donde aparecen, bueno, cuentas particulares, ¿no? Que son las que más llaman la atención, Tinder, Grindr, cualquier aplicación de citas y su relación con la gestión de los datos particularmente en lo que refiere al nuevo Código Fiscal del 2026 aprobado por las comisiones, que según las fuentes del legislativo dan acceso en tiempo real a estas plataformas digitales. En este contexto, me gustaría invitar a la audiencia particularmente a que haga uso de las plataformas legislativas para que en este contexto podamos tener toda la información necesaria para tomar una decisión. Me parece que podemos partir, Dolores, si te parece correcto, de la premisa de ¿consideras tú que nuestros datos están en riesgo? ¿Crees que los datos ya están ahí, no están ahí? ¿El acceso tiene que ver o no con con la brecha de alfabetización tecnológica que tenemos en México? ¿Cuál es tu perspectiva hasta el momento sobre este código fiscal tan polémico, querida Dolores? Para mí sí existe un riesgo, lo platicábamos hace rato, sí existe un riesgo porque también hay ciertos vacíos en cuanto a la redacción de esta modificación al Código Fiscal de la Federación. Ahora, nada más como dejando entre paréntesis, esto no es una ley, fue algo que el 16 de octubre la Cámara de Diputados aprobó para realizar esta modificación al Código Fiscal de la Federación y como bien mencionas, dar acceso en tiempo real y de forma permanente al servicio de administración tributaria, la información fiscal, pues de todos los usuarios. Recordemos que esta medida económico 2026 y se inscribe en la propuesta de adición del artículo 30B que otorga al SAT la facultad de conectarse directamente con los sistemas de plataformas. Es importante mencionar también que todo el tiempo el SAT ha solicitado la información a los usuarios. Normalmente lo hace ya sea por medio, no tanto como de un escrito, pero sí se redacta un documento o se hace una solicitud donde hay que entregar cierta información para poder dejar claro todo lo relacionado a lo fiscal de X o Y usuario. Y pues en ese sentido, es importante también resaltar que tras las críticas de el sector privado, la Cámara de Diputados hizo la modificación con relación a la redacción para acotar el acceso a la información. Y esto hasta cierto punto que permita comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y más que nada siento que esta acotación introduce un matiz que para la industria o al menos para el sector privado o estas plataformas, pues sienten que no disminuye el no que lo desplaza. Nada más para también darle un contexto a los usuarios, de acuerdo al minisitio de la página del SAT, los servicios digitales sujetos a IVA son el transporte terrestre de pasajeros, la entrega de alimentos preparados, la entrega de bienes, ya sea de distintos alimentos preparados, el hospedaje o cuando realizamos las reservaciones, por ejemplo, en línea o en las páginas de internet, el comercio de bienes, otro tipo de servicios, la descarga o acceso al contenido digital, los clubes en línea y páginas de citas y también la enseñanza a distancia, test o ejercicios. Nada más como para que nuestra audiencia tenga claro dentro de estos servicios digitales, pues cuáles realmente están sujetos a IVA y quiénes, pues básicamente pueden beneficiarse o padecer, dependiendo cuál sea la perspectiva que tenga nuestra audiencia sobre esta modificación. Y bueno, esperar a ver si va a ser ley, pues por supuesto confiar que debe mejorarse la redacción porque en fondo lo platicábamos, pues sería bastante ingenuo decir que solamente tienen acceso al
de los usuarios para un mero tema fiscal. Pues realmente cuando el gobierno tiene acceso a la información de los usuarios, lo hemos visto a lo largo de todos nuestros capítulos, pues no ha sido simplemente para un ejercicio o para realizar determinada tarea, sino que ha sido bastante amplio el catálogo de su uso o de su mal uso. Entonces, por supuesto que yo sí veo una vulnerabilidad en cuanto a la información. En cuanto a los usuarios, sin embargo, hay que esperar porque hasta cierto punto, pues la bancada de Morena y también la oposición pues han estado pues ahora sí que expresando y defendiendo ahora sí que los pros y los contras de esta modificación y pues esperar que obviamente puedan estar estas modificaciones en favor y que puedan ponerse los candados y blindar hasta cierto punto pues la seguridad y la información que se pueda reflejar, ¿no? Mencionabas hace rato sobre la preocupación que tiene la gente con relación a su información personal. Vamos viendo, el SAT realmente en cuanto a información muy detallada de los usuarios, pues no tiene. ¿Cuál sería el riesgo que tú ves, Ricardo? Porque las plataformas sí lo tienen. Me, Las me enca- plataformas digitales sí lo tienen. Me encanta la pregunta porque justo quizás es por mi formación en seguridad digital y en procesos, digamos, de transparencia, que personalmente lo que más me preocupa de este proceso son las estipulaciones o límites técnicos. ¿A qué me refiero? Podemos encontrar claramente que la información que están buscando es transaccional y financiera, es decir, Yes. claves, RFCs, momentos y direcciones u orígenes bancarios de las transacciones con las aplicaciones de cita. Y solo por citar un caso particular, bueno, la N cantidad de veces, el último caso que recuerdo es el del 2020, que las cuentas de Grindr fueron hackeadas, Así es. revelando así, por ejemplo, estatus serológico de las personas usuarias, geolocalizaciones, compras, al mismo tiempo del mal uso de esta información que muchas veces entregamos a las plataformas digitales y en general a la iniciativa privada. Bueno, ¿cuántas veces nos han preguntado si de verdad estamos de acuerdo con que los bancos tengan nuestro registro de biodatos, ¿no? Cuando sabemos que constantemente reciben ataques tecnológicos y nadie va a rendir cuenta respecto al manejo de esto. Salvo algunos contados casos en el norte global, me viene a la mente el caso de Cambridge Analytica, en el que Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, hizo mal uso de la información que las personas usuarias depositaban en Meta para interferir en elecciones. Es decir, esto es un crimen que al final se resolvió con dinero, lo cual no necesariamente solventa la crisis tanto de información como de espionaje que realizó esta empresa Meta. En ese sentido, me parece que el código fiscal, que lo dijiste perfectamente, no es una ley, es un código, por decir, es, digamos, la estipulación que regula las leyes. Me parece que tiene ciertas deficiencias, esperemos a las leyes secundarias para saber cómo será aplicativo, pero mi principal preocupación será cuáles son los elementos que tendrá el gobierno federal para resguardar estos datos, a sabiendas, por ejemplo, que al Partido Movimiento Ciudadano se le filtró la base electoral entera de todo el país y hasta la fecha, pues no sabemos quiénes son los responsables, ¿no? O si de verdad hubo algún responsable. Esto ocurrió en las elecciones previas a que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Recuerdo que yo todavía estaba en Jalisco y Enrique Alfaro defendía fervientemente que había utilizado el mejor repositorio de datos cuando pues quienes sabemos un poquito más, ¿no? Estamos un poquito más alfabetizados, reconocemos que hay otros sistemas no privativos mucho más útiles bueno, las plataformas que en muchas ocasiones utilizan los gobiernos, no solo el mexicano, para realizar sus distintas labores. Tenemos un fuerte déficit en materia de infraestructura digital en México. Lo hemos venido denunciando varias veces. Por ejemplo, consta de este medio de comunicación que las Fuerzas Armadas están utilizando Google para gestionar algunas interacciones entre personas adheridas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, lo cual es evidentemente un riesgo para la seguridad de los periodistas y activistas que están adscritos a este sistema. Y bueno, la respuesta de las autoridades del mecanismo es que no tienen otra manera porque los militares aseguran que están en campo y no pueden tener acceso a sus cuentas, digamos, oficiales de alguna manera, como
pues me parece extraño que el argumento sea que los militares en campo se contactan con las personas protegidas, pero démoslo por bueno, pero si lo damos por bueno, también tenemos que reconocer que el Estado mexicano no tiene infraestructura suficiente para resguardar de manera segura esta información. Otra prueba contundente es la filtración masiva de datos de todos los periodistas que asistían a la mañanera. Guacamaya Leaks es otro evidente caso de filtración o de vulnerabilidades tecnológicas a los sistemas del gobierno federal, lo cual me parece altamente preocupante y que no hay ninguna estipulación técnica respecto a esto en el código fiscal que se está aprobando. Dando pausa a esto y abriendo un paréntesis, también me gustaría decir que me parece un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque hasta este momento, por ejemplo, personas, digamos, medianamente alfabetizadas, de uso menor, digamos, pero un poco familiarizadas, tan solo con un número de teléfono puedes conseguir la mitad de la información de lo que implica este código. Entonces, no todo es malo. Al final del día, esta información, al nosotros depositarlos en los sistemas electrónicos, de alguna manera, si se vulnera, como el caso que ya hablamos de Grindr, de Meta, pues evidentemente va a ser libre. Y entonces, ¿qué mejor que tener normas de uso para estos datos que de todas maneras ya están almacenados y que evidentemente nadie está diciendo que las empresas no deban de rendir cuentas? De hecho, creo que es la principal consigna. Yo soy el primero que va a aplaudir cualquier tipo de regulación al poder privado o al capital privado, dado a que justo es el capital el que hará que fluya mejor un Estado democrático. Es decir, necesitamos normas muy claras respecto a cómo opera la iniciativa privada en nuestro país. Esto sin dejar de lado las dificultades o los retos que nos presentan estas leyes hasta el momento, por lo menos, que son bastante débiles y que en muchas ocasiones las personas, bueno, principalmente se ven privadas de sus relaciones posibles. Bueno, en ese contexto, querida Dolo, para adentrarnos un poquito más en lo que dice la ley o las partes que analizamos de lo que dice la ley, el artículo propuesto establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT un acceso permanente, esta puerta abierta de la que tanto se habla, pero particularmente esto me abre, digamos, me levanta las antenitas porque también hay un apartado en donde habla de vigilar los pagos, y eso está bien, me parece correcto, pero también los ingresos derivados de las actividades dentro de estas apps. Abriendo un tema que es bastante polémico, ¿no? Porque para mí, si tú tienes una actividad, por ejemplo, de sexo servicio dentro de las plataformas digitales, ni el gobierno debería de tener que enterarse, es decir, el anonimato forma parte de la cuarta generación de los derechos humanos, hablando de los derechos digitales particularmente. Y desde mi perspectiva, el que el SAT, aunque sea el SAT el que lo haga y no una unidad investigadora, digamos, tenga acceso a esta información, me parece que violenta por lo menos un poco este derecho al anonimato, y me gustaría reconocer tu opinión al respecto, querida Dolo, y si crees que es correcto, por ejemplo, este tipo de impuestos que me parece serán derivados de plataformas como OnlyFans. Ok, a ver, en la parte de si se percibe como un espionaje, el, o como un, sí, básicamente, em, mira, la intención pareciera que no, pero lo platicábamos. Es muy ingenuo pensar que cuando se está teniendo acceso en tiempo real a la información y además eh, a un universo de información que no es, por supuesto que es bastante delicado y decir, ay, no es solamente para una cuestión fiscal, pues es muy ingenuo realmente quien lo piense así. O sea, decir que el SAT permanece en tiempo real y totalmente conectado a la información de los usuarios sin una delimitación, es más, creo que si hacemos una investigación en economías internacionales, la Unión Europea, por ejemplo, tiene acceso a información, pero tiene una delimitación a qué información de los usuarios se está accediendo en tiempo real. O sea, hay un candado y acá se está teniendo acceso absolutamente a todo. Entonces, por supuesto que sí se desdibuja, se puede desdibujar bastante en que si se está teniendo un espionaje, ¿para qué? ¿Para qué va a utilizar? Es que tú dices, ah, es que es el servicio de administración tributaria, pero ¿para qué? Quieren tenerlo en tiempo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí invita mucho a la reflexión. Y ahorita lo que decías de con esta regulación, a mí me parece que hasta cierto punto estos candados como muy
pueden invitar a una regulación. Por ejemplo, si una persona está, o una sexo servidora, por ejemplo, está teniendo acceso a este tipo de Servidor. plataformas para ofrecer, o sexo servidor y está teniendo acceso para ofrecer sus servicios a través de estas plataformas, pues el hecho que por supuesto existan estos candados le permite tener una seguridad. Y hasta cierto punto vamos para allá. ¿Para qué estamos asustándonos y para qué también estamos eh, poniendo tanta resistencia cuando eventualmente el hecho, y tú lo decías hace rato, que el gobierno esté teniendo estos planteamientos, por supuesto que sí tienen o sí generan un gran esfuerzo, pero que hay que delimitarlos, hay que trabajarlos más, hay que trabajar en forma, hay que trabajar en redacciones. Es delicado que te presentes a la cámara y tengas una modificación al código y que tenga muchísimos vacíos, pues por supuesto que cualquier persona va a brincar. Y luego cuando dices, bueno, lo voy a modificar, sí, pero ya hubo, ya Daños que colaterales. genera cierta incomodidad. Entonces, el que tengamos este diálogo y al final el que existe incluso reconocerle a la oposición que aunque yo creo que están en un papel totalmente opuesto y totalmente, Desfigurado. sí, totalmente, pero también sirve para poder decir, bueno, ¿en qué nos estamos equivocando? Es un buen esfuerzo. Me parece que se está iniciando relativamente bien, pero no está del todo bien. Hay que modificarlo. Y sí da una sensación a los usuarios de incomodidad, porque ya tienes un acceso a una plataforma que le diste todo, te le diste toda la información y ahora la tiene el SAT. Tú dices, pues realmente yo creo que hay cierta información que al SAT no le compete. El tenerlo en tiempo real abre la puerta ¿a qué? A que entonces cualquier funcionario, cualquier herramienta o cualquier método más sofisticado de acceso a la información, pues lo tenga en cualquier momento y a cualquier hora. Eso sí es algo delicado. Sí, yo creo que justo la reflexión profunda debería de ser eso, ¿no? Nadie está en contra de las regulaciones, sobre todo cuando tienen que ver con el sistema de gravamen. Me parece que es una cosa particular, ¿no? De todos los estados, es decir, la gestión de las finanzas públicas son necesarias y los escrutinios son más indispensables que nunca, sobre todo en un contexto en donde las empresas constantemente transgreden los derechos humanos, ¿no? Y me regreso al caso de Google, ¿no? ¿Con qué seguridad uno comparte información a Así, algunas plataformas cuando estas plataformas luego descubres que están entregando información como biodatos al upgrade, ¿no? O al conflicto bélico en el Medio Oriente? Me parece bastante grave que no exista ningún tipo de candados y que además el legislativo mexicano tenga la mente tan encerrada en un mismo espacio de sistema de gravamen y no estemos viendo innovaciones legislativas como las que vemos en algunas zonas del mundo, por ejemplo, el impuesto que pone España a las plataformas de redes sociales, que al final se van a una bolsa, que esa misma bolsa es el fondo que utilizan para la publicidad oficial en el gobierno, dado que estas empresas prácticamente viven de lo que hace el periodismo. Y entonces este impuesto ayuda a la libertad de expresión, es decir, se construye un presupuesto de alguna manera más horizontal y más colectivo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que esta información de ingresos derivados de actividades dentro de las apps, si estamos hablando del trabajo sexual, me parece muy grave que le quieran poner un impuesto a este nivel de pobreza cuando somos incapaces de garantizar siquiera un sistema de salud eficiente, ¿no? Es decir, sin estos candados de los que tú hablas, me parece muy grave que estemos avanzando, pero demos oportunidad a ver cómo avanza. Esperemos que el legislativo recule en algunos espacios, sobre todo de discusión que son relevantes, y sumarme totalmente. Me parece que la discusión desde la oposición está muy fuera de contexto, no entienden que la mayoría de estos datos que dice la ley particularmente, pues son muy fáciles de conseguir con claro, los accesos a las APIs correctas, ¿no? Lo que preocupa es justo cómo se albergan estos datos así es. y por qué a nadie le preocupó que las empresas, que luego está probado que cometen delitos con esta información, pues no tengan ningún tipo de candados y solo nos alerte esto cuando es el gobierno en turno o un gobierno el que quiere regularlo. Me parece que regularlo está bien, el problema es cómo se está haciendo, la redacción me parece muy Exacto. deficiente y que tenemos que avanzar en ese espacio. Pues ya a modo de cierre, querida Dolores, estamos por terminar la grabación, me gustaría que te despidieras. No sin antes agradecer muchísimo al querido colega Jesús Escobar Tobar por permitirnos tener este espacio en su querido canal. Dolores,
Me sumo al saludo y al abrazo, por supuesto, a Jesús también por permitirnos tener este espacio y estar aquí dialogando. Y nada, nada más como retomando un poquito lo que comentabas, sí es necesario que se pongan estos candados, que se implementen. Recordemos también que nadie da paso firme siempre en un terreno plano ya trabajado, hay que trabajarlo, tiene sus errores, hay que realizar las modificaciones. Sin embargo, sí genera bastante incertidumbre. Me parece que es un tema que puede dar para mucho más. Hay que estar pendientes, querido Ricardo, a ver qué otra sorpresa nos puede tener la Cámara con este tema. Y sí me gustaría que la audiencia se sumara a los comentarios. Ahora, algo importante es, en una digitalización, también hay que tener sobre la mesa qué tantos usuarios o qué tantos mexicanos realmente utilizan el servicio digital del Servicio de la Administración Tributaria, el SAT. Es importante tener en cuenta que hay muchos lugares y hay muchas personas que no cuentan con un Internet estable, poniendo sobre la mesa quienes lo tienen y también quienes no tienen acceso al Internet. Entonces, vamos teniendo siempre como esta apertura, este diálogo, esta flexibilidad y sin duda creo que es algo que se puede mejorar porque yo, como lo veo ahorita, tiene sus errores, no está todavía presentable, por favor. Que una leída antes de presentarlo, pero bueno, es importante que se esté construyendo en colectivo y que se pueda ir trabajando. Es un buen esfuerzo y es un buen inicio. Muchas gracias por tu tiempo y tus cariñosos comentarios, querida Dolores. Nos vemos la próxima semana. Aquí lo tiene. Este es su programa El Expiatorio, donde le leemos todos sus pecados. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.